no nos alegramos por lo que tenemos, sino que nos quejamos por lo que nos falta. Y hoy quiero poner una palabra en su corazón que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero que me acompañe el libro de Juan, capítulo 31, versículo 30, capítulo 13, versículo 31 al 35. Repito, libro de Juan, capítulo 13, versículo 31 al 35, donde dice la palabra de la siguiente manera. Levante su mano izquierda, diga conmigo: Señor, Padre mío, Espíritu Santo, que habitas dentro de mí, diga conmigo: háblame y ministrame conforme a mi necesidad. Dice la palabra: después de que Judas se fue, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre recibe honra. Dios también recibe honra a través del Hijo del Hombre. Si Dios recibe honra a través de él, entonces le dará honra al Hijo del Hombre a través de sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijitos míos, ya no voy a estar con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, y ahora les digo, como les dije a los judíos, no pueden ir donde yo voy. Les estoy dando un mandamiento nuevo. ¿Qué les está dando? Un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Versículo 35 dice: todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores y se aman los unos a los otros. Repito, todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos con los otros. Amén. Den un aplauso a la palabra del Señor. El nombre de lo que hoy quiero compartir con ustedes y colocar como una semilla que creo que es poderosa en el corazón, que creo que es buen terreno de cada uno de ustedes y de aquellos que están conectados, se vayan a conectar más adelante, se llama el verdadero amor fraternal. Diga conmigo: el verdadero amor fraternal. Me llama mucho la atención estos dos últimos versículos del capítulo 13, el 34 y 35. Les estoy dando un mandamiento nuevo. Él viene y le empieza a decir una serie de cosas, pero noten que primero se marcha el que lo iba a traicionar, Judas. Él no habló nada de esto mientras Judas estuvo ahí. Mientras Judas estuvo ahí, él no habló de esto. Él empezó a hablar del nuevo mandamiento cuando Judas se fue. Y dice: les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Recordemos que previamente habían 10 mandamientos, pero aquí él está recalcando uno: que se amen. Están dando uno nuevo, sí, que se amen los unos a los otros, pero les recalca: ámense tal como yo los amé. Ese amén suena duro. Punto importante: ese amén no, yo como yo los amaré, o como lo estoy, no, como yo los amé. Tanto que los amó que los escogió, sabiendo los errores, sabiendo la falla. Y recordemos que entre esa escogencia estaba un traidor. Pero recordemos que también está uno que está ahí, que se llama Pedro, que lo negó 3 veces cuando la cosa se puso pelúa. ¿Aló? Y recordemos que después que pasa todo, y en la cruz él quedó solo, quedó uno solo, Juan. El único que quedó con él hasta el final. Todos los demás salieron corriendo. ¿Aló? Ahora, pero cuando él dice: le estoy dando un mandamiento nuevo, recuerden que Judas ya no estaba. Que se amen los unos a los otros, ámense tal como yo los amé. Porque el amor de Jesús no estaba condicionado a lo que estaban haciendo, a lo que iban a hacer. Recordemos que en el futuro que venía, Pedro lo iba a negar, y los otros se iban a perder, y el único que iba a quedar, y creo que quedó porque la mamá, como iba a dejar a la mamá sola, a la mamá de Jesús, a María, quedó Juan. Todos volaron. Por eso es que no dice tal como yo lo estoy llamando, como yo lo voy a llamar. No, porque lo que iban a hacer no merecían amor. ¿Aló? Lógicamente y naturalmente. Pero aquí dice: ámense tal como yo los amé. Hermano, y esta palabra del verdadero amor fraternal, pero lo que me voló la tapa del cerebro que dice mi pastor es lo que viene después. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores. ¿Quiénes son todo ese mundo? Ese mundo que no lo conoce a él. Ese mundo que no le ha permitido a él entrar. Todo el mundo que rodea a los que somos creyentes se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores. ¿Qué somos nosotros? ¿Seguidores de quién? De Ismael, de Ramón, de Baixa, de Juan, de Armando.
¿Seguidores de quién? ¿A quién tenemos que seguir? ¿Cómo va a permanecer ese amor verdadero en el corazón de cada uno? ¿Siguiendo a quién? Hermano, porque si seguimos a Ismael, cuando vean los errores de Ismael, se le va a apagar el amor. ¿Cómo es que no se va a apagar ese amor? ¿Siguiendo a quién? ¿A quién? A Jesús. Ahí está el verdadero amor. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Hermano, aquí hay algo que me ha estado dando mucho sentir en mi corazón. Es eso de que, ¿qué es evangelizar? Creemos que evangelizar es entregar folleticos. Creemos que evangelizar es reunir cierta cantidad de personas en cierto lugar. Creemos que es ponerle una película, que es ponerle, hablar del capítulo tal, del libro tal, del versículo tal. Y el verdadero evangelismo es mostrarle a ese mundo que todavía no lo conoce a Él, que nosotros nos amamos. Hermano, y qué porquería se está viendo hoy en día por las redes sociales, tirándole duro a lo que se llama iglesia. Situaciones de pelea, de conflicto, de desorden, de desobediencia, de rencores, de pleito entre hermanos, hermanas. Y entonces la gente se decepciona por la actitud, el comportamiento de un líder, de un miembro, y entonces se van porque dice que ese lugar está lleno de hipócritas. ¿Aló? Hermano, y eso está evangelizando al mundo, que la iglesia no sirve. Ahora, pero es porque se tiene la idea equivocada que la iglesia no es un lugar ni es un sitio, la iglesia no es el local, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia son las vidas que hemos dejado entrar a Cristo. Y entonces esa vida que hemos dejado entrar a Cristo y que seguimos a Cristo, el resultado es que hay unidad, amor fraternal. Note, no dice amor carnal, lo recalca, porque podría decir amor carnal, significa que usted busca pareja. Aquí se habla de amor fraternal. Y como dice un dicho que no cabe, que dice que el que le pega a la familia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Familia. ¿Y qué venimos haciendo nosotros los unos con los otros ahorita por diferentes situaciones o circunstancias? ¿Venimos echándonos? Hermano, y eso evangeliza. ¿Cómo nosotros vamos a ganarnos la familia de nosotros si ellos escuchan en la sala hablando mal del pastor? Así tú supieras lo que dijo el pastor esta semana. El pastor es mal hablado, es malandro. Y te llega la otra semana, te invita a la iglesia. Cuando escuché que yo soy un malandro, va a querer venir. No, ese desgraciado me va a robar. ¿Aló? O te escuchan en la sala conversando de un negocio que hiciste con un hermanito, hermanita, y el desgraciado no pagó. La desgraciada no pagó. Y después te le pone la cara de yo no fui a tu familiar. Te invitan a venir a la iglesia. Cuando está el sinvergüenza ese que no te paga, no, da loco, chico. Allá ya es mandra que el mago, yo no voy para allá. Hermano, lo que evangeliza es la unidad de nosotros, ese amor fraternal. Es lo que nosotros estamos llamados a cuidar. Y usted escucha y ve video en las redes que cómo se le está dando duro a esa institución de la iglesia. Pero repito, la iglesia no es el lugar, no es el sitio, no es el local, la iglesia somos nosotros. Pero el criterio de creer que la iglesia es ese sitio es lo que nos lleva a esas peleas, a esas divisiones y esos conflictos. Pero en cambio, si entendiéramos que la iglesia somos nosotros, entendiéramos que ese hermano y esa hermana que tiene esa conducta que ese final, ¿no? Esa es la iglesia también. La palabra me manda que yo tengo que amar a ese hermano o a esa hermana, pero no amarlo bajo condiciones, amarlo como yo fui amado. ¿Por quién? Por Jesús. Por eso que dice que pongamos la mirada en Él. Por eso Él dice, les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, ámense tal como yo los amé. Hermano, Judas se perdió porque le dio la... Judas no se perdió porque Jesús lo haya echado.
recriminado lo que hizo. Dios de haber cambiado a su Señor por platica. Y por eso se perdió. Y por eso me llama la atención que dice: ámense tal como yo los amé. Habla de pasado, no habla de presente ni de futuro, porque en el futuro todos lo iban a embarrar, en el futuro todos iban a fallar. ¿Aló? Si el amor de Jesús ya estaba decidido. Entonces nosotros como creyentes debemos dejar de romantizar ese amor. Creemos que el amor es bajo sentimiento. No, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Porque si el amor se basara en sentimientos, nos matamos todos los unos a los otros. Aplique eso con su pareja para que usted vea. Cambie eso de decir: no, que siento amarlo. No, hermano, usted no va a sentir amar a ese desgraciado. Usted va a sentir agarrarle los 4 trapitos que tiene, metérselo en una bolsa negra y echarlo para la calle como un perro. Pero en cambio, si usted decide amarlo, decisión amarlo, te lo va a perdonar. Usted lo va a ayudar a mejorar. Usted lo va a ayudar a fluir. Usted va a orar más, va a ayudar más, va a vigilar más. Y lo va a amar más. Y así le pasa con la mujer. ¿Aló? Si usted se pone con ese sentimiento, el día que le explote la cotufa que le vino la visita mensual, que andan es que nada, todo le molesta, todo le desagrada, todo le incomoda, y ese día no la vas a amar, la vas a echar en una bolsa negra y la vas a tirar por el río ya. Mi amor, te voy a pasear, y el paseo la termina voltando en el río. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y aquí dice: todo el mundo se va a dar cuenta. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores. Hermano, es seguir a Jesús. El gran problema, y lo que creo que ha estado haciendo daño, es seguir a hombres, a mujeres. Está bien que usted respete, admire a su pastor y a su pastora, pero no lo idolatre. Pues somos seres humanos y tenemos errores bastantes, sobre todo yo tengo muchísimo. A mí a veces me quiere salir lo malandro. Pues un ser humano. ¿Aló? Estoy tratando de luchar. Entonces, es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es que Jesús murió por todito. Y no hubo uno solo que se mereciera su muerte. Si nosotros a veces andamos buscando eso, que el hermano, la hermana se merezca mi muerte. No se la merece, porque tú tampoco te la mereces. El verdadero amor fraternal. Hay algunas cosas que yo le quiero compartir con esto del verdadero amor fraternal. Primera cosa, el mandamiento de amor. Era un mandato, no era una sugerencia. Un mandato. Y los mandatos es para cumplir. Los mandamientos se cumplen. Quien no cumple el mandamiento está perdido, está perdida, ¿no? El verdadero amor es un mandato. Es un mandamiento de amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque amando a tu prójimo te estás amando a ti mismo. Porque tú tienes errores, tú tienes debilidades, tú estás luchando con cosas, con situaciones, con circunstancias, tal cual como lo está luchando esa persona, ese hermano. Mateo capítulo 22. Versículo 39 dice: hay un segundo mandamiento parecido a esto: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. El primer mandamiento es amar a Dios, pero el segundo dice que es parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Hermano, porque amando al hermano, a la hermana, es amando al propio Dios. Porque recuerde que dentro de ese hermano, dentro de esa hermana habita el Espíritu de Dios. O sea, significa que esa persona es imagen de Él. Quien no conoce a Dios no es imagen de Dios. Quien conoce a Dios es imagen de Dios. Oye, me salió en falso. Entonces nota esto: cuando yo hay un rechazo, cuando hay un rechazo, un cierto rencor, una cierta disyuntiva con otro creyente, literalmente lo que yo estoy rechazando es a Dios mismo. Por eso es que el primer mandamiento es amar a Dios, pero dice que el segundo es semejante: ama a tu prójimo como te ama. Porque amar a ese hermano es amarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque él y yo tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. O sea, amando a esa persona con sus errores, con sus debilidades, con su carácter, con su actitud, es porque me estoy amando a mí mismo, porque yo también tengo esos errores, tengo esas actitudes. No, pero pastor, eres peor que yo. Pero tú eres peor porque te pones a condenarlo. Eres peor que lo que está haciendo él o ella. ¿Aló? O sea, este segundo mandamiento es igual, es semejante: ama a tu semejante como a ti mismo.
Esa palabra semejante, ¿qué significa? Que se parece. ¿Y por qué se parece? Porque creen en el mismo Dios que tú crees. Porque es portador del mismo espíritu que portas tú. Ahora, punto A. El Señor nos dio un mandamiento de amor. Un mandamiento de amor. El amor no hace daño. Es un mandamiento que no hace daño. Es un mandamiento que restaura. Es un mandamiento que ayuda. Es un mandamiento que apoya. Juan 13:34 dice: así que ahora le doy un mandamiento. Así que ahora doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Y Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. De la misma. ¿Y cómo fue la misma manera de Jesús? Tomar el lugar del culpable. Hermano, hermana, así tenemos que hacer nosotros, tomar el lugar de ese culpable, del carácter de ese hermano, de la actitud de ese hermano, del comportamiento de esa hermana. Tomar el lugar. Oye, yo también tengo mis errores. Hermano, uno como pastor lucha con todo ese tipo de cosas. Y una cosa que me ha dado paz a lo largo del tiempo es entender que yo no soy responsable de la acción y reacción de nadie. Soy culpable de la acción y reacción mía. Ahora, yo como pastor, que según la palabra me pone como siervo de todo, yo soy el que más tengo que aprender a tener paciencia. Porque no solamente tengo que aguantar a mi esposa. Ya me ponen a dormir con el perro esta noche. ¿Aló? No solamente tengo que aguantar a mis hijos, tengo que aguantar la grey, el rebaño. Es como que un padre y una madre tenga 40 hijos. Me eché la pierna eso. Está uno que quiere matar a los 3 que tiene. ¿Qué será ese poco de... ¿Aló? Sí. Ahora note una cosa. Y amar igual que él hizo, de la manera que él hizo. ¿Y cómo lo hizo? Tal como yo lo amaba, ustedes deben amarse unos a otros. De la misma manera que yo le amaba, un amor que lo llevó a morir. Hermano, y uno tiene que morir al orgullo. Uno tiene que morir a la predisposición. Uno tiene que morir a las malas actitudes. Uno tiene que morir a todo lo que quiera traer división con mi hermano o mi hermana. Creo que fue hace una semana o 2 semanas atrás que yo le dije: si hay alguna persona con la cual usted tiene una disyuntiva, un cierto rechazo, sea la primera persona que usted va a saludar. Sea la primera persona que usted tiene que buscar y saludar. Y no saludar, ¿cómo está, varón? No, abrácelo. Abrace, pero para todo lo quiero matar. Abrácelo, que con el abrazo se le va a quitar la gana de asesinar. No es que vaya a salir que la otra hermana yo lo voy a saludar primero. Ah, pues tú me tienes rabia. ¿Aló? Sí, y tú sí, de la misma manera. Porque tenemos el ejemplo. Por eso es que no podemos seguir los hombres ni las mujeres. Porque los hombres y las mujeres queremos matarnos los unos a los otros. Pero Jesús no mató a nadie. No mató a Juan. Hermano, si nosotros descubrimos a alguien que está hablando mal de nosotros, ya le ponemos la X. Lo bloqueamos en WhatsApp. Lo bloqueamos en Facebook. Le borramos TikTok. Le echamos al frente de la casa para que se pierda. Haremos los cristianos. ¿Aló? Entonces, es de la misma manera que Jesús. Por eso es que el ejemplo es. Y me llama mucho la atención eso. Mire, yo no sé cuántas veces he leído eso, pero yo no había entendido esto. Y ese pequeño detallazo, mi pastor siempre decía que no hay detalles insignificantes en la palabra de Dios. Todo detalle es importante. Y hay un detalle que Jesús haya hablado de esto, luego que Judas no lo habló estando Judas ahí. No lo habló estando Judas ahí. Recuerda que Jesús conoce el pasado, presente y futuro. Sí. Hubiese sido raro que le hubiese dicho esto estando Judas ahí. Él lo dice después que Judas se fue, porque Judas ya estaba perdido. Estaba perdido porque Jesús lo votó. Estaba perdido porque lo votaron los 11 apóstoles. Estaba perdido porque él mismo se perdió. El remordimiento lo llevó a quitarse la vida. O sea, hay que entender que nosotros todos tenemos errores. Todos fallamos, todos estamos luchando con cosas, con situaciones personales, en diferentes áreas, porque todos tuvimos una infancia, unos más que otros, unos peor que los otros, pero todos estamos luchando con cosas dentro de nuestro corazón. Y
por eso es la importancia, hermano, de que nosotros nos congreguemos. Pero la cuestión de la congregación, porque no hay que decir, no, vamos a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si la iglesia eres tú, vamos a reunirnos. ¿Y por qué tenemos que reunirnos? Porque en la reunión es que practicamos el amor. En la reunión es que no es hermanita lengua larga, chismosa. Entonces allí yo tengo que practicar. Señor, tengo ganas de asesinarla, pero bueno, tu palabra dice que te estoy... ¿Cómo voy a amar si no practico? Porque el amor no es con palabras. El amor son hechos. No, yo amo a esa hermana, pero me cae mal. No, si no es. Es que usted está viendo que está teniendo una necesidad. Usted es el primero que está ahí ayudando. Pero se lo merece. Claro que no, tú tampoco. Porque nadie se lo merece. ¿Aló? Ahora, el Señor nos dio ejemplo de amor. El amor es un mandato, pero Él nos dio ejemplo del amor que Él quiere que tengamos entre nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: vivan una vida llena de amor. Una vida llena ¿de qué nos tenemos que llenar? No lo escucho. ¿De qué nos tenemos que llenar? ¿Y por qué lo dice detrás de los dientes? Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Ah, ahí está. Lleven una vida llena de amor siguiendo a Ismael. Dice así. Lleven una vida de amor siguiendo a Betsabé. Dice así. Lleven una vida llena de amor. ¿A quién tenemos que seguir como ejemplo? ¿A quién? A Jesús. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó. Vuelve otra vez a pasado. Habla de pasado. No es que Él te está amando, no, Él te ama, no, te amó. Significa que Él ya tomó una decisión, es pasado. Él nos amó y se ofreció a sí mismo, se ofreció, no es que lo agarraron. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio. ¿Cómo que se ofreció? Se ofreció como el líder. Se ofreció como el presidente. No, se ofreció como el regalo. Sí, bueno, el regalo sí, porque un sacrificio, ¿no? Se ofreció a sí mismo como por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que fue ese sacrificio que hizo Cristo por lo que no se lo merecía. Diga conmigo, un aroma. Mamá, haga así, un aroma. Ajá. ¿Aroma a quién? A Dios. Ahora, ¿qué aroma estará sintiendo Dios con nosotros, la relación que tenemos con nuestros hermanos? Oye, hace rato que está un apurite aquí. Si hay una mala actitud contra algún hermano o hermana, porque esos son olores que se elevan. Ahora, te pregunto, ¿querrás tú escuchar a un hediondo? ¿Querrás tú escuchar a una hedionda? A un inmundo, ¿querrás escucharlo? Y aquel que huele sabroso, aquella que huele sabrosa. Hay unas cremas que se echan las mujeres que pasan y uno... ¿Ah? ¿Sí o no? Uno se va... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Diga conmigo, el aroma. Bueno, los sacrificios que hacemos por aquel que no se lo merece, por aquella que no se lo merece, son aroma para quién. Y tal vez esa persona no te lo va a valorar. Pero ¿sabe quién te lo va a valorar? ¿Sabe quién te lo va a recibir? ¿Y sabe quién te lo va a premiar? El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Caballero de la Cruz, ¿no? Sí. Las Escrituras nos instruyen sobre el amor. Las Escrituras, o sea, la palabra, la Biblia, nos instruyen sobre el amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 dice: pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Repito, el apóstol Pablo dice: pero no hace falta que le escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. ¿Qué nos enseñó Dios? A amarnos los unos. Sigue siendo el ejemplo Dios. Hermano, nadie merecía salvación, nadie merecía sanidad, nadie merecía libertad. Todos merecíamos condenación, todos merecíamos enfermedad y dolor, todos merecíamos cautividad y prisión.
pero por su amor nos salvó. Por su amor nos sanó y por su amor nos liberó para la gloria y la honra de su santo y poderoso nombre. Así que las escrituras nos instruyen en amor. Es la escritura, no es lo que piensa tu corazón, no es lo que siente tu corazón, no es lo que piensa tu mente, no es lo de la gran mayoría, es lo que dicen las escrituras. ¿Aló? Número 2, ¿cómo cumplimos el mandamiento de amor? El amor es un mandamiento, pero ahora, ¿cómo cumplimos ese mandamiento? ¿Cómo cumples tú? ¿Cómo cumplo yo? ¿Y cómo cumplimos nosotros el mandamiento de amor? Teniendo compasión por las necesidades de otros. ¿Teniendo qué? Compasión por las necesidades de otros. Mateo capítulo 25, versículo 35 dice: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. ¿Aló? Sí. Hay que tener compasión con las necesidades. Y note que aquí está hablando del pueblo de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios. Repito, Romanos capítulo 12, versículo 13, nueva traducción viviente, dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidades. ¿A quién tenemos que ayudar cuando pasen necesidades? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Pregunta. Todo el mundo es hijo de Dios. Hermano, y aún ayudando tenemos que tener cuidado, porque de repente estamos ayudando, no hay hijo de Dios, sino hijo del diablo. Ahora, me llama la atención que en esta versión diga: estén listos. ¿Cómo tenemos que estar siempre? Listos. Ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Qué tenemos que brindar? Pero ojo, ¿ese es con el mundo o con los hijos de Dios? ¿Con el creyente o con el incrédulo? ¿Con la iglesia o con el mundo? Entonces, hermano, aquí Jesús decía: tuve hambre, me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Ahora note una cosa, ahí pareciera que eso fuera para todo el mundo, pero no, hermano. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios tiene hambre, el que tiene hambre, ¿quién es? Jesús, Dios. No es que él te va a la calle, no, este tiene hambre, va a comer. No, espérate, es un hijo del diablo, es una hija del diablo. Usted está perdiendo sus acciones. ¿A quién es que usted tiene que alimentar? Porque él dice: tuve hambre. Ahora, cuando él dice tuve hambre, de ahí ya estaba él indicando alegóricamente que la iglesia íbamos a hacer, porque la iglesia es portadora del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo. Significa que cuando un hijo o una hija de Dios que es iglesia tiene hambre, el que tiene hambre, ¿quién es? El Espíritu que habita dentro de él. ¿Aló? Ahora tú tienes que estar listo. Tú tienes que estar lista, yo tengo que estar listo, todos nosotros tenemos que estar listos para eso. ¿Cómo hace posible que una grey, un redil, una congregación, donde somos 10, 15, 20, 50, 100, venga uno que se acueste 5 meses? Venga uno que no tenga para zapatos. Venga uno que no tenga para suplir la necesidad de sus hijos. ¿Aló? Eso significa que vamos a mantener bajo. Claro, porque una cosa es otra. Una cosa también es que el hijito de Dios se pare a las 10 de la mañana. El hijito de Dios le llega la quincena, la semana, o el mes, o el lunes. ¿Cómo se llama ese? La coraje de guerra. Ajá. Entonces, en vez de salir a comprar comida, sale a comer hamburguesa. Ahora, $10 me costó la hamburguesa, el pepito. Ajá. ¿Cuántas caraotas, lentejas, espagueti, arroz hubiese comprado con esos $10? ¿Cuántos días hubiese comido? Pero te fuiste a boca abierta a alta hamburguesa. Y te dice: la vaina está recha. La vaina no está recha. Tú eres irresponsable. Tú eres malgastador. Te llega la platica y no pensar, en vez de hacer comida, ay, vamos para allá a comer. Y después no, pastor, no tengo para comer, desgraciado, te vi comiendo allá. Te vi comiendo hamburguesas allá.
Ay, de la muchachita pelo negro. Yo te vi hartando hamburguesa, chillando que no tenés para comer el otro día. Espérate. ¿Aló? ¿O qué tal? Viene diciembre. Ay, no, es que tengo la comida. Estás pensando en pantalón, camisa. El niño Jesús. El niño Jesús. ¿Y qué está pensando en la comida? Venir a comprar quinchoncho para comprar pantalones que no necesitas. Eres miserable para comprarte un pedacito de carne, pero eres irresponsable comprando un par de zapatos que no necesitas porque tiene zapatos. Pero es que yo quiero unos nuevos. Ah, bueno, ahí está. Se da cuenta que es una... Porque cuando uno lo lee así por encima nada más, uno que no, pero es que este hermano está pasando... Ay, pero espérate, averigua por qué está pasando hambre. Porque si está pasando hambre por irresponsable, y la Biblia dice que el que no trabaja, ¿y qué pasa si no come? Pero la Biblia dice que si no trabaja, pero también la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a ser buenos. Entonces la quincena, la semana, el mes, tiene que administrarlo. ¿Por qué si vos te estás pensando en un par de zapatos para el 24 y para el 31? En vez de cambiar la mocho de cama, eso me está durmiendo en un jergón en el piso pelado. ¿Aló? ¿Por qué si vos te estás pensando en el iPhone 14 que vale $750, en vez de pensar en una moto que te lleva y te trae al trabajo para cualquier lugar? Caigo un iPhone, montado un taxi, regálame una llamada, no tengo saldo. ¿Se da cuenta que somos irresponsables en algunas cosas? Hermano, porque tú tienes que aprender que, o sea, el ingreso que te llega, tú tienes que llevar una cuenta, tú tienes que saber cuánto te ingresa, pero no solo saber cuánto te ingresa, saber los compromisos que tienes, porque esa es otra cosa también. Hoy maduro, deben plata, pero tenés para carta hamburguesa, ¿cómo es eso? No le pagás al hermanito o a la hermanita, al de la bodega, al de la comida, al de la ropa, al del fiam, pero estás comiendo en la calle. Epa, ¿dónde está? No, estoy en el río. Te llama el mecánico que te arregló las motos. No lo tenía para pagar, pero te fuiste para el río. Aló. ¿Cuánto les gustan las palabras? Estoy listo para ayudar a los hijos cuando pasen necesidad. Tenemos que estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen. Pero ojo, me llama la atención que diga estemos listos. ¿Sabes por qué dice estemos listos? Porque hay que observar primero por qué está pasando necesidad. Porque si está pasando necesidad porque administra mal, estoy listo a hacerle que el Señor te ayude, hermanito. Chao. Pero si la necesidad pasa porque de verdad está pasando por un proceso. Aquí estoy. Ahí tiene unos quinchonchos. Ahí tiene una lenteja. Ahí tiene esto y tiene aquello. ¿Aló? Hermano, mire. Uno no es pobre por falta de dinero. Uno es pobre por mala administración. Usted tiene que ver qué es lo que realmente es necesario. Que estamos viviendo una economía, una circunstancia en la finanza. Tenemos que ser delicados con lo que nosotros estamos gastando. ¿En qué estamos gastando el ingreso que tiene? Y estamos en un tiempo, hermano, donde usted y yo no podemos depender de un solo ingreso. Pero tampoco no podemos hartar todo lo que ingresa. Ahorita ese boom que hay ahorita que trabajan los dos, trabaja la mujer y trabaja el marido. Oye, maravilloso, porque antiguamente que se partía el lomo era el hombre. No me salga mujer, es que yo trabajaba en la casa. Sí, está bien, eso era en aquellos tiempos, pero ahorita hay un tiempo donde hay que trabajarlo. Pero oye, entonces cuando todo el gasto es solo el hombre y la mujer te va pariendo para pagar todo. Y ya con las uñas así. Te va pariendo para pagar todo. Ah, me compré otro par de sostenes y cuando miré a revisar la gaveta, 84 sostenes más. Para pagar el internet en el mes
Y llega ella, una sandalia nueva. Y te asomaba a la cama. 6 pares nuevos. Cuando los hijos empiezan a trabajar, empiezan a generar ingresos, vienen bajo el techo a nosotros. Ven el papá y la mamá pariendo ropa nueva. Mira, tal. Pero no compraste ni para los aliños. No compraste una harina. No dijiste, papá, ¿cuánto te falta para el internet? Papá, ¿cuánto te falta para pagar la luz? Es que la luz no la pagamos en Barquisimeto. Bueno, la van a empezar a pagar. ¿Aló? No, y hay uno que se ha madurado, se siente que otra vez que la otra. Oye, ¿dónde está la carne que compraste? Estemos listos para ayudar. Hay que estar listos para ayudar a la necesidad, pero hay que estar listos para ver si esa necesidad es buscada o llegada. Oye, me salió en verso, buscada o llegada. Llegada significa, oye, que te tocó, pero buscarle que es, pues tú eres irresponsable, hermano. Malgasta el ingreso. Entonces, hermano, yo le digo a usted, mujer, sea esa ayuda idónea para su esposo. Y esa ayuda idónea significa que tú estás trabajando, aquí está la plata, aquí está, ¿qué falta? Oye, ¿cómo es ahora? Las mujeres hablan de machismo, pero ¿y dónde está el feminismo? Cuando el hombre gasta, cuando el ingreso del hombre, de la familia. El ingreso de la mujer, asunto secreto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la mujer lleva a revisar la cartera de tu marido? A ver cuánto agarró, o la cuenta, y la cuenta tuya, la clave la conoce el presidente Trump. Amén, dice por allá. Ese duerme hoy con el perro. ¿Aló? Sí, hermano, mire esto. O sea, este amor fraternal, oye, creo que no me va a dar la base para desarrollarlo todo. Pero eso tiene más tela que cortar de lo que usted y yo creemos. Porque ahí expresa el amor fraternal. La familia, desde la casa. Y lo que vamos llevando a la casa, lo vamos llevando a la congregación. Nosotros tenemos que estar listos. Ese es un mandamiento. ¿Cómo lo cumplimos? ¿Cómo cumplimos ese mandamiento, amor? Así, teniendo compasión de la necesidad de otro. Ve, sirviéndonos los unos a los otros. ¿Cómo cumplimos ese mandamiento? Sirviéndonos los unos a los otros. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice: pues ustedes, mis hermanos, ojo, ¿a quién? Recalca, creyente, iglesia, familia. ¿Se da cuenta? Ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿A qué fuimos llamados? ¿A vivir en qué? En libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros por amor. Estamos llamados a servirnos. Ahora, hermano, ¿sirve el que es irresponsable con la administración de las finanzas de su casa? Se nos sirve. Es un dolor de cabeza, es una piedra en el zapato. Sirve tener hijos adultos, hijas adultas en la casa que trabajan y generan plata, pero no aportan nada. Eso sirve. No, hermano, cuando habla hermano, no habla del mundo, habla de hermano, significa creyente, pero familia también. Hermano, ¿y cuánta gente ayudan a extraños, pero no ayudan a su familia? Los mejores amigos, los panas, los brothers, las mejores amigas, las panas brothers, pero con la hermana o el hermano, una rata. Me perdona la rata. Entonces, hermano, nosotros, eso es practicar, cumplir el mandamiento del amor. Estamos llamados a tener una libertad. No estamos llamados a vivir en esclavitud, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hermano, es pecado mal administrarse. Es pecado, hermano, quitar fiado y no pagar. O sea, no ayude a todo el mundo, seas creyente o sea la iglesia. Simplemente no, indague primero. Listo. Para ver si vale la pena no ser hermano, echarle en el pocito. Pero tú estás sosteniendo vagos y dentro de la casa y aún en la casa de Dios. Parece como contradictorio, ¿verdad que sí? Pero la palabra es la palabra.
No sé, pero siento un ambientico que digo, uy, ¿para qué vine hoy? Me hubiera agarrado la lluvia en la casa. ¿Aló? C. ¿Cómo cumplimos el mandamiento de amor? Perdonándonos los unos a los otros. ¿Cómo? Perdonándonos los unos a los otros. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: sean comprensivos con la falta de los demás. ¿Qué debemos ser con la falta de los demás? Digan conmigo, comprensivos. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. A todo el que nos ofenda, ¿qué tenemos que hacer? Matarlo, bloquearlo, botarlo. ¿Qué dice? Perdonarlo. Recuerden que el Señor los perdonó. Debemos recordar que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Como fuimos perdonados, tenemos que... Ahora note una cosa. ¿Sabe por qué razón se siembra el rencor en el corazón? Porque a la final lo que pasa es que nosotros mismos nos sentimos que no nos han perdonado. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cómo nosotros cumplimos ese mandamiento de amor? Perdonando los unos a los otros. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Porque todos tenemos debilidades, todos fallamos, ¿no? Número 3, ¿cuáles son los resultados del amor? Número 1, el mandamiento es un mandato. Número 2, ¿cómo debemos amar a los demás? Y número 3, ¿cuáles son los resultados del amor? Porque eso tiene un resultado. Un mandamiento, se nos da el ejemplo cómo cumplimos ese mandamiento, pero hay el resultado de cumplir ese mandamiento, el resultado de ver el ejemplo, seguir el ejemplo y acordarnos que es un mandamiento, no es una idea, no es una sugerencia, no es un a lo mejor, no es un tal vez, un mandato. Y no lo está dando Ismael, lo está dando Jesús. ¿Cuáles son los resultados del amor? A, permanecer en la luz. ¿Cómo? Permanecer en la luz. Los resultados del amor es que empezamos a permanecer en la luz. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10 dice: el que ama a su hermano vive en la luz. ¿Cómo? ¿El que qué? El que ama al humano. ¿Es así? El que ama a las personas, dice así. ¿A quién estamos llamados a amar? A la iglesia, a la familia, ¿no? El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. No hace. Ahora, ¿quiénes son esos otros que van a tropezar? Los que están queriendo conocer al Dios que tú conoces. Porque ellos van detrás de ti observándote. O sea, como tú ya no eres luz, sino tiniebla, ellos tropiezan. Pero como cuando tú eres luz, ellos no van a tropezar porque ellos van detrás. Ahora, ¿quiénes son esos que van detrás de ti? Tu familia que todavía no conoce a Dios, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu cliente, aló, tu socio, tu vecino, tu comunidad. ¿Está en qué? Ahora, ¿cómo brilla esa luz? A través del amor. Permanecemos en la luz. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos espirituales y naturales, permanecemos en la luz. Y permaneciendo en la luz, no hacemos que otros tropiecen. Número 2, ¿cuáles son los resultados del amor? Cumplimos la ley de Cristo. ¿Qué cumplimos? La ley de Cristo. Nota que no dice la ley de Moisés. La ley de Cristo. ¿Se recuerda que hace una semana atrás le hablaba de la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil y la ley de Cristo? ¿Aló? Con la cruz del Calvario, con el cuerpo del Salvador en la cruz derramando su sangre, la ley ceremonial fue cancelada, pero sí queda la ley moral y también se puede aplicar la ley civil. Pero la ley que más cuenta, la ley más importante, la ley que de verdad tiene poder, es la ley del amor. Cumplimos la ley de Cristo. Romanos 13:8 dice, 13:8 al 10, no deban nada a nadie. ¿Perdón? ¿Cómo dice? No deban nada a nadie. Hermano, hay gente como le encanta un fiado. Pero aquí dice que no le debemos deber nada, excepto, o sea, hay una sola cosa que tiene lugar de poder, excepto el deber de amarse unos a otros. O sea, la única deuda que está permitida es la deuda del amor. ¿Aló?
Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Cumplo con las exigencias de la ley de Dios amando a mi prójimo. Prójimo significa el que está más cerca. Te me aleja, pues no malo. Ten cuidado con eso. Así no es. ¿No? Versículo 9 del capítulo 13 de la carta a Romanos. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a su prójimo no lo traiciona. Quien ama a su prójimo no lo roba. Quien ama a su prójimo no codicia lo que tiene su prójimo. ¿Aló? ¿Se da cuenta lo importante que es el amor? Esos son los resultados del amor. Y versículo 10 dice: el amor no hace mal a otro. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¿Qué hace el amor? Cumple con las exigencias de la ley de Dios. En este caso la ley de Cristo, la ley de la redención. Ve, ¿cuál es el resultado del amor? Cumplimos la ley de Cristo. Gálatas 5:14 dice: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, cuando Dios le entregó a Moisés la ley, era una tabla, 10 leyes, 10 mandamientos. Él la entregó. Llegó Moisés con todo ese grupo de exactamente lo que son los levitas, y esas 10 mandamientos los convirtieron en 613 resoluciones. ¿Sabe por qué 613? Porque son 613 palabras las que componen los 10 mandamientos. O sea, lo hicieron más complicado, pero llegó Cristo y lo resumió. Pero aquí viene y dice: pues toda la ley, o sea, toda la ley se resume en un solo mandato. ¿Cuántos mandatos hay? ¿Se te puede olvidar 10? Sí. 613, claro que sí. Pero, ¿se te puede olvidar una? Tendrías que ser bien animal para que te olvide. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, pero ese prójimo, ese tiene que amarlo. Tiene que amarlo. Es mi esposa, ámela. La suegra, ámela también, ya se lo merece. ¿Aló? Sí. Y si se resume la ley. Ahora, número 4. Repito, número 1 fue: el amor es un mandamiento. Número 2, hay resultados. Número 2, hay leyes. O sea, el ejemplo de Jesús. Número 3, hay resultados por cumplir eso. Pero número 4, ejemplo. Porque la Biblia no da ejemplo. Ejemplo de los que cumplieron el mandato, entendieron los resultados, sabían que ese era lo más importante. Los ejemplos. Ahora hay 2 ejemplos en el Antiguo Testamento. José delante de sus hermanos. ¿Se acuerdan de José? El soñador. Génesis capítulo 45, versículo 14. Palabra de Dios para todos dice: luego José abrazó, 14:15. Luego José abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró mientras abrazaba a José. Ojo, Benjamín era su hermano de su misma madre, con él no tuvo problema. No hay rollo ahí. Pero el 15 dice: después, o sea, después que abrazó, besó y amó a su hermano, hijo de su mamá. Ahora, los hijos de su padre, que no eran de su mamá, los que lo vendieron, los que lo enterraron en una cisterna llena de lodo, los que negociaron la vida de él como un esclavo con una compañía de mercaderes ismaelitas. Después José besó a todos sus hermanos. ¿Quiénes eran esos todos? Los 10 desgraciados que lo vendieron, los 10 desgraciados que lo traicionaron, los 10 desgraciados que lo convirtieron en esclavo, los 10 desgraciados que lo sacaron de la casa, los 10 desgraciados que lo apartaron de su mamá y su papá, los 10 desgraciados que le quitaron la túnica de colores. ¿Aló? Después se besó a todos sus hermanos y lloró a medida que los abrazaba. Después de esto, sus hermanos comenzaron a hablar. ¿Cuándo comenzaron a hablarle? Ahora, note esto. Aquí hay algo muy importante. José salvó el mundo. José, usted lo puede ver según eso, como una tipología de Cristo. ¿Merecían los hermanos de José su perdón? Se los dio.
¿Cuál fue el resultado de eso? Por eso ejemplos del amor. Y me vuela la tapa del cerebro que se hable del soñador. ¿A quiénes se le cumplirán los sueños? Al que ama. Usted no puede hablar que va a cumplir sueños si usted alberga algún tipo de rencor con un familiar o con algún miembro de la iglesia de Cristo. No con el mundo. Con la iglesia y con su familia. Porque la iglesia y su familia, usted tiene familia sanguínea, familia espiritual. Hay extraños. ¿Quiénes son los extraños? Los que no conocen a Dios. Hermano, y usted no puede estar pensando ayudar a alguien que no tiene a Dios en su corazón. Si usted, porque puede ser que llegue alguien que sea mejor persona que el que tiene a Dios, pero usted no, según la palabra, no está llamado a ayudar. Ay, es que me cae bien. Ay, te cae bien, pero no es de Dios. Pero usted me cae mal. Sí, pero de Dios. Ahora, hermano, José es el primer ejemplo de la importancia que tiene el amor. Porque el amor siempre te va a llevar a perdonar a tu familia, a perdonar a la familia de la fe, para que se cumplan los sueños. Y hermano mío, hermana mía, ¿no será la razón por la cual no se ha cumplido eso que has estado soñando hace tiempo? ¿Hay algún tipo de raíz de amargura contra algún miembro de tu familia? ¿Hay algún tipo de raíz de amargura de algún miembro de la iglesia de Cristo? No de la iglesia de Ismael, porque Ismael no tiene iglesia. No la iglesia de José, la iglesia de Jesús. Y tal vez usted estará pensando, pero pastor, si usted supiera lo que me hicieron. No sé, y tampoco me interesa. Solo sé una cosa, tiene que perdonar. Si quiere que ese sueño se llegue a cumplir. ¿Aló? Hermano, y tal vez esa persona sea la pareja tuya. No, pastor, pero es que yo vivo con él, vivo con ella. Lo estarás aguantando, la estarás aguantando, pero hay que revisar el corazón. Los sueños se cumplen para los que aman. Y recordemos que José, sacado de su casa como un esclavo, pero en la casa donde era esclavo se convirtió en mayordomo. ¿Por qué? Corazón libre. Y en esa casa, luego cuando subió, igual que había subido a la casa de su papá, lo traicionaron. Porque no quiso hacer lo malo. Oye, la mujer de Potifar estaba buenota, yo la vi en la película. Está buenota, mire, y José. ¿Pudo haberse quedado? Claro. Bueno, que yo creo que como que medio rajuñó algo porque le quedó el trapo en la mano. Oye, no creo que la mujer se le ha soltado la ropa así, para mí que la... Pero a última instancia, por aquí no es, me voy más bien. Lo acusaron. ¿Qué pasó por haberlo acusado? La cárcel. Algo injusto, sí, pero era necesario. Porque resulta que acontece que ¿quién lo estaba esperando en la cárcel? El hombre que lo iba a conectar con la casa de Faraón. Pero recuerde que pasó algo muy importante ahí. Cuando José le develó al copero el sueño y le hizo la promesa, yo me acordaré tuyo y le hablaré a Faraón de ti para que te saque y te vaya. Repentinamente el hombre se le olvidó. Pasaron 2 años. Pero ¿qué hubiese pasado si el copero se hubiese acordado de ese momento? Saca a José, y José se hubiese ido. Faraón iba a soñar, se muere el mundo. Porque el hambre no era en un sitio. Ahora, bueno, bendiga. Ahora, por ser un soñador, con un corazón limpio y sano, a través del amor que lo llevó a perdonar todo, porque en José vemos que José perdonó a Dios. Se perdonó a sí mismo. Y por eso fue el segundo hombre. Ahora note algo. Yo veo que Faraón es como decidió. Pero veo que José es como el gobernador, como la iglesia, Cristo. Eso eres tú, hombre, mujer.
Un hombre y una mujer que cumplirán los sueños de Dios para tu vida sobre esta tierra. Pero solo preocúpate en amar a través del perdón. ¿Aló? Vamos terminando. Número 2, ejemplo de amor, Jonatán y David. Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 17, versículo 41, versículo 42 dice, el 17 dice, Jonatán le pidió que confirmara el juramento de amistad que habían hecho por el aprecio que le tenían, pues lo quería como a sí mismo. ¿Cómo lo quería? Como a sí mismo. Versículo 41, en cuanto se fue el criado, David salió de su escondite e inclinó su rostro ante Jonatán. Después de inclinarse 3 veces, se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. ¿Se qué? Se besaron. ¿Sabe que muchos homosexuales usan esto para decir, que Dios permite el homosexualismo? Porque Jonatán y David se besaron. Pero no en la jeta. ¿Aló? Se besaron, lloraron juntos hasta que David se desahogó. Jonatán le dijo a David, ven paz. ¿Qué le dijo? Ven paz. En el nombre del Señor prometimos que seríamos amigos y que el Señor sería testigo entre nosotros y nuestra descendencia para siempre. Note una cosa. ¿Quién tenía el puesto para ser el rey? ¿Jonatán o David? ¿Ha leído la historia? ¿Jonatán o David? No, señor, David no. ¿El puesto de quién era? Jonatán, porque era el primogénito de Saúl, no era David. ¿Aló? Ahora, note esto. Jonatán, por serle leal a su papá, pierde el reino. Pero si usted se pone a ver, no es que lo pierde porque fue bolsa. Él lo que hizo fue cederlo. ¿A quién? Ahora note una cosa. Toda la descendencia de Saúl murió. Pero hubo un solo sobreviviente, llamado Mefibosé, lisiado de los pies. ¿Quién cree usted que lo rescató? ¿Quién lo rescató? ¿Por qué? Ahora, el ejemplo, este ejemplo de amor de Jonatán y David, no te esto, hermano. Jonatán no tuvo ningún aferro al reinado. ¿Por qué? Porque él amaba a David. Ahora, ¿por qué Jonatán amaba a David? Porque Jonatán había oído y había visto que Dios había escogido a David por encima de su papá, el rey Saúl. Ahora, note una cosa. Si usted se pone a ver, lo lógico es que Jonatán se hubiese quedado con su papá. Pero el papá era incrédulo. El papá era mundano. El papá era del mundo. ¿Quién era David? Familia. ¿En qué? En el espíritu. Mire cómo Laura. Ahora, ¿qué le pasó a Jonatán? Murió en combate. Lo mataron en combate. Murió. No es que se asesinó, él murió en combate. El papá de él sí se mató. Pero Jonatán murió en combate. Pero le quedó un hijo. Tirado en un lugar llamado Lodebar. Lugar de desolación. Lugar de sufrimiento. Lugar de soledad. Lugar de amargura. Pero allá se acordó el rey David y lo mandó a llamar. Lo mandó a llamar y lo puso a comer en la mesa del rey. Lo puso a comer como uno de sus hijos, lisiado de los pies, pero sentado en la mesa del rey. Lisiado de los pies, pero escogido y adoptado. Ahora, vea esto. Mefibosé viene siendo como la iglesia. ¿Rescatada por quién? Por Cristo. ¿Y quién es Cristo? David. Fue a rescatarlo del Lodebar, del lugar de sufrimiento, pero por una sola cosa. ¿Qué? Amor. ¿Aló? Vamos terminando. Esos son los dos ejemplos del Antiguo Testamento. Pero ahora miren el Nuevo Testamento. Pablo. Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Dice: me siento feliz. Palabra del apóstol Pablo. Me siento feliz de gastar todo lo que tengo. ¿Qué? Pablo dice: me siento feliz de gastar. ¿De qué? Oye, el que gasta está obstinado. De todo lo que tengo. Incluso a mí mismo.
Se gastó todo lo que tenía, pero incluso él mismo, para ayudarlo. ¿Para qué? Ahora, ayudar al mundo, ayudar a las orcas, ayudar a los osos polares, ayudar a los pajaritos picoplateados que están en extinción. Para ayudarlo. ¿Será que a llevar el mensaje? Pablo pisó 3 continentes, y no en carritos ni en hoteles, a patica, en burro, caballo, caminando por ríos, por lagos, por desiertos. A veces tenía para comer, a veces no tenía para comer, a veces tenía para vestirse, a veces no tenía para vestirse, a veces tenía abundancia, a veces tenía escasez. Aprendió a beber en la abundancia y aprendió a beber en la escasez, y todo lo hizo por amor. El verdadero amor fraternal dentro de la iglesia de Cristo dará testimonio a las almas que están perdidas en este mundo. Repito, solo el verdadero amor fraternal de la iglesia de Cristo dará testimonio a las almas que están perdidas en este mundo. Lo demás solo son palabras vacías. Mano, no llamemos evangelismo a salir a hablar capítulos y versículos. No llamemos evangelismo a estar entregando folleticos. No. El verdadero evangelismo es el amor entre nosotros. Amor fraternal. Eso es lo que va a hablar. Lo demás son palabras vacías. Practiquemos ese amor. Veamos que ese amor nos dará la oportunidad de que se cumplan los sueños. Ese amor nos dará la oportunidad de que gobernemos en esta tierra. Ese amor nos dará el poder contra las tinieblas. Ese amor nos dará la fuerza para enfrentar los enemigos que se presenten. Ese amor es el que nos ayudará a llegar al lugar donde tenemos que llegar. Y cuando nos quiera menguar ese amor, cuando ese amor se quiera debilitar, cuando ese amor se quiera desvanecer en nuestro corazón, mirémonos nosotros mismos al espejo y recordemos nuestros propios errores y nuestras propias debilidades. Tome un espejo y mírese y dígase: yo también he fallado, yo también he metido la pata, yo no tengo derecho de condenar ni juzgar a nadie, porque yo soy un imperfecto. El único que tiene derecho no lo hizo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Recuerde que él es un ejemplo. Y no se preocupe que si llega algún Judas, usted no lo va a tener que correr. ¿Se va ahí? ¿Se va ahí? Solita. Pero no es que ande buscando ahí, identificando. Estos son Judas, estos son Judas. No. Porque tal vez cuando usted señale para allá, el primer Judas es usted. Que no esté mirando a nadie, ni saque a nadie. El Judas se va solito. La Judas, no es que vaya a salir que, no, la otra semana se fue, no, esa era Judas, no, diga así. Si se fue para el mundo era Judas, si se fue para otra congregación, otro rey, no era Judas. Un hermano y otra hermana de otra casa, de otro sitio. Pero no es Judas porque se vaya de aquí. Ay, dejó de seguir al pastor Ismael, es Judas. No, porque si dejó al pastor Ismael, pero se fue al pastor Pacheco, no es Judas. Porque para empezar, la iglesia ni es de Pacheco ni es de Ismael. La iglesia es de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Bueno, esa es la palabra que quería colocar en su corazón, el verdadero amor fraternal. Yo le voy a pedir en esta hora que creo que tiene el elemento ahí de ese pan y de ese vino. Mire, la Santa Cena debe recordarnos eso, la unidad. Uno murió para que todos estuviéramos juntos. Todos tenemos errores, todos tenemos debilidades, todos hemos fallado. Entonces, este periodo de acercarnos a la mesa, donde está el pan que representa el cuerpo que fue herido y molido en la cruz por nuestros pecados, culpa de nosotros, donde ese vino que representa la sangre que fue derramada en esa cruz para darnos una vida nueva a nosotros. Pidamos perdón. ¿Cuántos fallaron en estos 10 primeros meses que pasaron? Yo levanto las 2 manos y las 2 patas también. ¿Cuántos se equivocaron el mes que acaba de terminar octubre? Levante la mano. Oye, aquí hay un angelito. ¿Cuántos fallaron ayer? Hermano, ayer me dio un beriberi.
fui a guardar el carro y cuando venía empecé a marearme. Me hizo vomitar y me revisé el vómito a ver si no se me habían ido los riñones. Me hizo una broma loca. Y empezó como a bajarme la tensión. Y yo, uy, ¿será que ya llegó la hora? Digo yo. Y empecé a vomitar. Y empecé a revisar el vómito a ver si se me habían ido los riñones. Yo y grave ahí, yo sí, la negra me preparó un suero ahí, unas hierbas, no sé si era marihuana, me echó ahí, chacha, y empecé a tomar y me mejoré y quedé así. Yo dije, ahora, y de repente me puse, empecé a soltar sapo y culebra. Y pues, ¿qué pasó? Si me toca, me toca. Si es hora, me voy. Me quedé quieto, ya pequé, ya fallé. Y esta mañana cuando me paré, me quedé dormido. Me paré más tarde. Ya pequé otra vez. ¿Aló? Sí. ¿Quién puede pasar desapercibido? Así que cierre sus ojos, incline su rostro, ponga su mano en el corazón. Señor, estamos reunidos en torno a tu mesa, donde venimos a conmemorar y a celebrar este servicio único que tú mismo estableciste. Hoy te presentamos los elementos del pan, Señor, que representa tu cuerpo, que fue herido y molido por nuestros pecados, y este vino que representa tu sangre derramada. En esta noche, en esta tarde, en esta mañana, Señor, te presentamos nuestro corazón. Pedimos perdón. Jesús, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades. Perdona nuestras transgresiones, perdona nuestros errores, perdona nuestras debilidades. Tu palabra dice que todo sumo sacerdote es tomado entre el pueblo. Señor, me has dado la honra de ser el sacerdote de esta casa, la cabeza de este ministerio que has levantado en este lugar, el guía de este redil. En esta mañana, Jesús, yo te pido perdón por mis propios pecados. Mi pecado como esposo, mi pecado como padre, mi pecado como hermano, mi pecado como hijo, mi pecado como vecino, mi pecado como hermano en la fe. Sé, Señor, que mi pecado te ha herido y te ha lastimado. Y por eso en esta mañana pido perdón y recibo ese perdón. Y en esta mañana, mi Señor, yo me pongo delante de ti a favor de cada uno de estos hombres, a favor de cada una de estas mujeres. Y Señor, yo pido perdón por cada matrimonio, pido perdón por cada familia, pido perdón por cada hermano, por cada hermana, pido perdón por mi esposa, por mis hijos, por la madre de mis nietos. Pido perdón por mis padres, mis hermanos. Pido perdón por este pueblo que tú me has entregado. Señor, y te pido que en esta mañana el poder redentor, el poder purificador de tu sangre fluida en esa cruz, en esta mañana preciosa, bajo este sol, pueda limpiarnos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser interior. Amamos, diga, perdóname.